En estos días terminé de leer El kirchnerismo desarmado, la larga agonía del cuarto peronismo, un libro escrito por el ensayista Alejandro Horowitz y que fue publicado recientemente por la editorial Planeta. Horowitz es autor de Los cuatro peronismos, un texto clásico en los estudios sobre el peronismo. Estuvo conversando con Reinaldo Sietecase, justamente en esta radio hoy a la mañana, no hablando necesariamente muy bien de la izquierda, pero creo que el análisis del libro vale la pena. Más allá de si se concuerda o no con lo que está postulado en los cuatro peronismos, es un libro ineludible para entender el devenir de ese movimiento que estuvo en el centro de la política argentina por más de medio siglo. Repasemos un poco. Los cuatro peronismos para Horowitz están conformados por el primero, el clásico, el que fue de 1945 a 1955, cuando Perón es derrocado por el golpe fusilador. El segundo, que empieza en ese momento, el que cobra protagonismo, o en el que cobra protagonismo la dirigencia sindical tradicional, la columna vertebral, con Perón en el exilio y que va de 1955 hasta 1973. El tercero, cuando el centro de gravedad pasa a la izquierda peronista, el gobierno de Héctor Cámpora, los Montoneros, el peronismo de base entre 1973 y 74. Y el cuarto, que se inicia con la muerte de Perón y el gobierno de María Estela Martínez de Perón, y especialmente con ese plan de ajuste fenomenal que pasó a la historia como el Rodrigazo, en homenaje al ministro de Economía de Estela Martínez de Perón, que era Celestino Rodrigo. En cierta medida se confirma ese peronismo cuando emerge de la restauración democrática y se sostiene hasta hoy. Este peronismo, el cuarto, está enmarcado, podríamos decir, en una reconfiguración social, económica y política que tuvo lugar con la dictadura y después de la dictadura y que implicó una derrota del movimiento obrero que transformó a todo el sistema político. Impuso un programa económico y también político de saqueo que, según Horowitz, se mantuvo en sus bases estructurales esenciales hasta el presente. Un modelo de saqueo que tiene como vector el endeudamiento externo, la fuga legal, la fuga de capitales, que es una actividad legal, que conduce nuevamente, que le permiten a las empresas llevarse los dólares afuera, lo que conduce nuevamente a nuevos endeudamientos que obligan a otros ajustes. Ese es el círculo vicioso que vivimos en las últimas décadas. Dice que los planes de ajuste y estabilización que recurrentemente se intentaron imponer en estas 4 décadas fueron variantes de más o menos un mismo plan, aquel original plan austral, la creación de una nueva moneda en el gobierno de Alfonsín sobre la base básicamente de un ajuste, para sintetizarlo. Lo que el autor llama la alfonsinización sistémica de todo el sistema político y la imposición de esa hoja de ruta económica como programa del partido del Estado, frente al cual los distintos partidos de gobierno fueron básicamente impotentes o rindieron pleitesía. Cualquiera que haya leído, una vez más, el famoso, lo vuelvo a nombrar, el famoso Diario de una temporada en el quinto piso, de Juan Carlos Torre, el libro que narra los años en el Ministerio de Economía bajo el gobierno de Alfonsín, pudo verificar cómo el programa económico y también el proyecto político desbarrancó por la subordinación a los mandatos del Fondo Monetario, y a cualquiera que planteara apartarse de esas recetas se le respondía o se le decía que ponía en riesgo no solo al gobierno, sino a la misma democracia. Eso es básicamente el libro de Torre. Por eso estos textos, los cuatro peronismos, este nuevo libro, hay que leerlos con otro que prologó varias ediciones de los cuatro peronismos, que se incluye también en el kirchnerismo desarmado, y que es La democracia de la derrota. Que lo sintetizo. La democracia podía mantener un triunfo institucional, una estabilidad institucional, solo a condición de no apartarse del programa que había dejado como herencia, el programa económico que había dejado como herencia la dictadura. Menem, como es sabido, profundiza todos estos lineamientos, los confirma, y el 2001, la jornada del 2001, la crisis, el pueblo en las calles, revierte en parte esta situación. El kirchnerismo emerge como respuesta al 2001 para intentar contenerlo y reconducirlo, restaurar la autoridad del Estado.
Esto obligó a cambios que, sin embargo, para Horowitz fueron cambios en la música que tocaba este nuevo peronismo, la música del tercero, la música setentista, la música camporista, pero sin apartarse sustancialmente de la letra del cuarto peronismo. La deuda no es mala praxis, escribe Horowitz, no es un error de gestión, es un instrumento estratégico de disciplinamiento político. Y agrega, el programa kirchnerista, dice, fue solo superficialmente distinto, se refiere al del gobierno de Macri. La deuda pública trepó en la gestión amarilla hasta el 77% del PBI, pero en el gobierno K la había dejado en 66 puntos porcentuales. Esa es toda la diferencia en materia de endeudamiento. La clave del título de este nuevo libro es la lectura de una fórmula de Clausewitz, que es un general prusiano del siglo XIX y un teórico de la guerra, escribió un tratado sobre la guerra, que decía que el objetivo justamente de la guerra era desarmar al enemigo, y esto no es solo quitarle las armas técnicamente, sino, y sobre todo, doblegarlo en su voluntad de combate. Decía, reflexionaba, que intentar imponer nuestra voluntad a alguien que ha sido derrotado, pero no desarmado, sería un error fatal. En tal sentido, decía Clausewitz, un prerequisito para imponer la voluntad al otro es el desarme, porque mientras el otro esté armado, estará potencialmente con capacidad de lucha. Plantearse imponer la voluntad sin este prerequisito del desarme es continuar la guerra, pero sin saberlo. Traducido esto a la política, muchos intelectuales lo han intentado traducir esto a la política en general y al kirchnerismo en particular, está diciendo algo muy profundo y muy crudo. No está solamente derrotado, sino que está desarmado en su voluntad de pelea. Una derrota, la de actual, que es más profunda que la, pongamos, en 2015, cuando se decía que la sociedad se equivocó, que Macri era una gran confusión y que iban a volver, y que en 2019 también, cuando a través de una genialidad táctica de la propia Cristina Fernández, se creyó que se había designado un delegado en la Casa Rosada que iba a poder volver a retomar programa de otros tiempos o bienestares de otros tiempos, que ya no volvieron. Tenemos los resultados a la vista. Personalmente creo que este diagnóstico, que pone el eje en lo desarmado, es bastante certero. ¿Cuáles son los factores o hechos que explican este desarme? Bueno, uno lo conocimos ayer. Más del 40% de pobres en la Argentina. Un movimiento que a lo largo de su historia enarboló la bandera de la justicia social y que desde el 2001 a esta parte planteó la inclusión social como uno de sus objetivos, con un 40% de pobres no tiene argumento que le pueda dar fuerza moral, fundamentación para disputar nada. Pero además, en lo estrictamente político, también se notan en la superficie de los discursos y de las disputas que hubo en este tiempo las consecuencias de este desarme. Por ejemplo, las volteretas para explicar que en realidad los resultados pésimos de la gestión de Alberto Fernández eran exclusiva responsabilidad suya, o en todo caso de Martín Guzmán, el ex ministro de Economía, o de todos los ministros que renunciaron y que formaron ese albertismo que nunca nació. Pero aún más, en su última intervención, Cristina Fernández dijo que había una cosa que reivindicaba de Sergio Massa. Y quiso destacar específicamente eso. Y era que decía la verdad, o le decía la verdad a la gente. ¿Cuál es esa verdad? Que se vio obligado a hacer la devaluación posterior a las PASO, con la disparada inflacionaria que estamos viviendo hoy y el nuevo saqueo al salario que eso implicó, porque se lo pidió el Fondo Monetario. ¿Se entiende? El arma que se pretende rescatar como positiva para rearmarse hacia la campaña electoral es que el nuevo representante de la unidad del peronismo, en el marco de que ajusta al pueblo, se lo dice abiertamente: te voy a ajustar. Porque justamente toma el programa del fondo como propio y de esta manera el fondo le impone su voluntad a las principales coaliciones, incluida la coalición de Unión por la Patria, ex Frente de Todos. Bueno, como sucedió muchas veces en la historia, quieren hacernos pasar su desarme, su derrota, como un desarme y una derrota de todos y de todas. Todos los integrantes de lo que Horowitz llama el Partido Nacional del Ajuste, en el que incorpora a las principales coaliciones, nos quieren convencer, como Margaret Thatcher,
en su momento de que no hay alternativa y que lo máximo a lo que se puede aspirar es a que nos digan la verdad, es decir, una especie de ajuste más sinceridad. Bueno, nunca no hay alternativa. Y la peor derrota es creer que ese dictamen fatalista es realmente cierto.